Los secretos ocultos de tu mente pueden liberar tu alma en un viaje misterioso hacia el despertar. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Me senté en el suelo de mi habitación, rodeada de velas y un incienso que susurraba promesas de tranquilidad. La luz titilaba, danzando en las paredes, mientras mi corazón latía con fuerza, una mezcla de expectación y temor. ¿Qué descubriría en ese silencio? En esos momentos de quietud, las dudas me invadían. ¿Realmente había algo más allá de lo que veía? La rutina me envolvía con su manto gris, pero dentro de mí había un fuego, una chispa que no podía ignorar. A veces, soñaba con símbolos extraños, figuras brillantes que se desvanecían a la mañana. Eran señales, o al menos eso creía. La naturaleza también parecía hablarme, el murmullo de las hojas y el canto de los pájaros se entrelazaban en un idioma que anhelaba entender. El aire se tornó pesado, y el mundo físico se desdibujó. Al cerrar los ojos, vi destellos de luz pura, como estrellas que parpadeaban en un océano negro, y sentí una fuerza que me empujaba. La energía zumbaba en mis venas, y en ese instante comprendí que había algo oculto en mi mente, un laberinto de secretos que anhelaban ser revelados. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué sería de mí después del despertar? Preguntas sin respuestas flotaban en el aire. De repente, en el silencio, escuché un susurro. «Revélame», decía una voz suave, como el roce del viento en mi cara. Mi pecho se apretó. ¿Era real? ¿Me llamaba a una experiencia más profunda? La incertidumbre me envolvía, y la sensación de que estaba al borde de algo grande me llenaba de ansiedad y emoción. La luz de la vela titiló una vez más, y la habitación pareció retumbar con un eco distante. ¿Era un aviso? ¿O simplemente un juego de mi mente? La línea entre lo real y lo imaginario comenzó a desvanecerse, y me di cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Con un suspiro profundo, la meditación se intensificó, y las imágenes comenzaron a fluir en mi mente como un río cristalino que se deslizaba entre las rocas. Cada destello era un fragmento de un mundo más vasto, un universo interconectado donde los pensamientos y las emociones se entrelazaban, formando la red que unía a todo ser viviente. Sentí que estaba acoplándome a este tejido cósmico, una parte de algo mucho más grande. Me dejé llevar y el murmullo del susurro se transformó en un canto, una melodía que resonaba dentro de mí. Vi un símbolo resplandeciente emerger de la oscuridad, un círculo con un triángulo en su interior rodeado de un brillo dorado. Era familiar y extraño a la vez, como un recuerdo olvidado que despertaba lentamente de su letargo. ¿Qué significaba este símbolo? En mi mente apareció una imagen de un antiguo manuscrito, páginas amarillas con garabatos que parecían bailar a su alrededor. Cada símbolo parecía contar una historia, una lección que aún no había aprendido. Esa noche, la luna llena brillaba intensamente, y cuando abrí los ojos, sentí una energía palpable en el aire. Como si el universo me empujase a actuar. En un impulso casi involuntario, me levanté y salí al jardín. La brisa fresca acarició mi rostro, y el suave susurro de la noche me dio la bienvenida. Miré al cielo, buscando la luna, y allí estaba, luminosa y sabia, como una madre protegiendo a su hijo. Mientras contemplaba su esplendor, empecé a notar algo extraño. Las sombras en el jardín parecían moverse, tomando forma y asumiendo figuras que se mezclaban con la oscuridad. Una figura se delineó más vívidamente. Era como un anciano con una larga barba blanca que parecía emerger de la penumbra. Me sentí intrigada, y aunque el miedo trataba de asomarse al corazón, una parte de mí quería acercarse. «Busca dentro de ti», murmuró la figura con una voz arrulladora. Al principio, pensé que me hablaba en el silencio, pero comprendí que eran palabras que resonaban en mi interior. Tenía que buscar, y no solo en el mundo externo. Había más en mí,
en mi historia, en mi ser. Con cada palabra, comprendí que las respuestas no estaban en los libros, ni en los rituales, sino en lo profundo de mi alma, en las experiencias pasadas que había enterrado. Entonces una ebullición de preguntas afloraron en mi mente. ¿Qué recuerdos había reprimido? ¿Qué emociones había ignorado? ¿Qué balance necesitaba para liberarme por completo? El anciano levantó su mano en un gesto místico, y vi una corriente pulsante de luz que giraba en torno a él. Era como un portal que se abría a un nuevo nivel de conciencia. Sentí que en cualquier momento podría cruzar hacia ese espacio, pero el miedo a lo desconocido se hizo latente. La figura desapareció, y el jardín regresó a su calma nocturna, pero las preguntas permanecieron. En mi corazón, un eco se repetía: ¿qué hay dentro de ti que necesita ser revelado? Así, con este nuevo impulso y un deseo ardiente de descubrir, supe que mi viaje apenas comenzaba, y que cada paso hacia adelante me llevaría a develar los secretos que habían estado esperando para resurgir. Mi mirada se alzó hacia la luna, como si esperara respuestas. Pero, ¿acaso estaba preparada para confrontar lo que vendría a continuación? Los primeros rayos del alba comenzaron a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. La magia de la noche se desvanecía poco a poco, pero en mí, una chispa de curiosidad seguía ardiendo intensamente. Aún teniendo la mente turbada por las palabras del anciano, sabía que debía seguir el impulso que me guiaba en este viaje. Mientras el sol ascendía, decidí explorar. Caminé hacia la parte más alejada del jardín, donde los arbustos se volvían más densos y las flores parecían ocultar secretos bajo su fragancia. A medida que me internaba en la vegetación, un sentimiento de expectación crecía. De pronto, me encontré frente a un pequeño estanque que no había notado antes. El agua era un espejo que reflejaba el cielo y, al mismo tiempo, parecía invitarme a sumergirme en sus profundidades. Me senté en el borde, observando cómo las ondas se formaban cuando una ligera brisa acariciaba la superficie. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que la serenidad del momento me envolviera. Comencé a recordar las palabras del anciano: busca dentro de ti. Y así, en lugar de buscar respuestas en el mundo exterior, comencé a sintonizar con mi interior. Las visiones regresaron. Esta vez, vi fragmentos de mi infancia. Recuerdos distorsionados, momentos de risa y alegría, pero también de tristeza y confusión. Como un caleidoscopio, las escenas danzaban ante mis ojos: juegos bajo la lluvia, discusiones acaloradas con seres queridos, un abrazo reconfortante. Recordé las lecciones aprendidas, pero también las heridas no sanadas, aquellas que había decidido olvidar. De repente, una imagen se destacó entre todas las demás: una caja antigua en el ático de la casa familiar, llena de cartas y objetos olvidados que evocaban otros tiempos. Sentí un impulso fuerte, como si esa caja guardara respuestas cruciales para mi búsqueda. Una voz interna incesante me instaba: ve a buscarla. La conexión que estaba formando con mi esencia se tornó más intensa. Con el corazón encendido por la emoción, regresé a la casa. Mi mente estaba repleta de preguntas, pero la esperanza comenzaba a fluir, alentándome a explorar. ¿Qué descubriría si abría esa caja? ¿Qué secretos me revelaría mi pasado? A medida que ascendía las escaleras hacia el ático, un nudo se formó en mi estómago. El aire se tornaba pesado, como si cada paso que daba hacia la caja me acercara a un despertar doloroso y liberador. Al llegar, la puerta chirrió suavemente al abrirse, revelando un espacio cubierto de polvo y telarañas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Busqué entre las cajas y finalmente encontré la que tanto anhelaba. Estaba ajada por los años, pero aún conservaba su esencia. Mis dedos temblaron mientras abría la tapa, dejando escapar una nube de polvo que flotó ante mis ojos, como un espíritu liberado. Al mirar dentro, una brisa de nostalgia me envolvió. Cada objeto tenía una historia, una resonancia, pero una carta en particular capturó mi atención. Estaba amarillenta y desgastada, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Cuando la saqué, algo en mí despertó: ojos cerrados, mente abierta. Una nueva pregunta surgió en mi mente: ¿qué verdades ocultas me revelará esta carta? El tejido de mi ser se entrelazaba con lo desconocido, y sabía que la respuesta estaba a punto de cambiar todo. Las palabras en la carta eran un susurro del pasado, una invitación a conectar los puntos de una historia que había estado a punto de olvidarse. La caligrafía era delicada, casi etérea,
Cada letra parecía vibrar con una energía que resonaba dentro de mí. Sin embargo, el contenido comenzaba de manera intrigante. Querido yo del futuro, el corazón me dio un vuelco. ¿Quién había escrito esto? Era una advertencia, un consejo, o quizás un mensaje de amor desde otro tiempo. Mientras leía, las palabras comenzaron a materializarse en imágenes vivas en mi mente. La carta hablaba de sueños perdidos, de una búsqueda constante de autenticidad y de momentos en que la vida parecía una maraña de decisiones equivocadas. Sentí que esos ecos del pasado me rodeaban, como si los recuerdos que había reprimido estuvieran finalmente saliendo a la luz. A medida que mis ojos recorrían la hoja, una retorcida mezcla de angustia y liberación me invadía. Dentro de ti, hay un fuego que nunca se apaga, continuaba la carta. Tendrás que enfrentarte a él, aceptar tu luz y tu sombra. Solo entonces podrás avanzar. Las palabras parecían estar dirigidas a mí de forma personal, guiándome hacia una verdad que había ignorado. La imagen del anciano estaba fresca en mi memoria, y comprendí que ese fuego del que hablaba podía referirse a la violencia de mis emociones, a las pasiones que solía reprimir por miedo. Con cada frase, el aire se llenaba de sentimientos que habían estado guardados durante demasiado tiempo. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, mezcla de tristeza y una alegría inesperada. Era como si la carta hubiera destapado una herida antigua, una que ansiaba ser sanada. Era un llamado a la acción, a dejar de esconderme tras las máscaras que llevaba. La carta tambaleaba en mis manos, impulsándome a enfrentar el dolor y a mirar hacia el futuro con diferentes ojos. Decidí que no podía quedarme ahí, aturdido por las revelaciones. Con la carta aún en una mano y el corazón aún palpitante, me dirigí a la ventana del ático, que daba a un jardín lleno de vida. Noté que la luz del sol tocaba suavemente las ramas de los árboles, iluminando el verdor. Todo me parecía vibrar con una energía intensa, como si el mundo me instara a unirme a su danza. Mirar afuera me proporcionó una claridad significativa. El deseo de liberarme de las sombras era más fuerte que cualquier miedo que pudiera haber tenido. En un impulso, salí corriendo hacia el jardín. Mientras mis pies tocaban la tierra, una sensación de alivio y vitalidad se apoderó de mí. La frescura de la mañana, la fragancia de las flores, y el susurro del viento me llenaban de esperanza. En mi mente, la pregunta ecoaba con un nuevo peso: ¿qué significa realmente vivir sin miedo? Para poder responder, sabía que debía confrontar mis innombrables sombras, aquellas que me habían mantenido encadenado por demasiado tiempo. Una nueva visión se dibujó en mi mente, la imagen del estanque, de sus aguas tranquilas, como un portal hacia mi interior. ¿Podría ser un lugar de sanación, donde el agua reflejase lo que realmente soy? Las posibilidades eran infinitas, y el deseo de descubrirlas me empujó hacia adelante. Mientras me acercaba, cada paso resonaba como un latido de mi ser, impulsándome a abrir nuevos caminos. Al llegar al borde, la superficie del agua comenzó a agitarse. La brisa parecía pasar por mí como un aliento divino, trayendo consigo imágenes fugaces de mi vida, de todas las veces que había evadido la verdad. ¿Sería posible que el estanque guardara respuestas aún más profundas? Con el corazón acelerado, miré fijamente al agua, en la espera de una nueva revelación. Entonces, un destello de luz en el fondo del estanque atrajo mi atención. Era un objeto brillante que pulsaba con un extraño resplandor. El dilema era claro: debería sumergirme y descubrir qué guardaba, o quedarme en la orilla, temeroso de lo que podría encontrar. Y así, en ese instante cargado de expectación, surgió una pregunta nueva en mi mente: ¿qué tengo que soltar para poder abrazar mi verdad? Tomé una respiración profunda, sintiendo como el aire fresco llenaba mis pulmones, dándome la claridad necesaria para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, el destello en el estanque continuaba brillando con un magnetismo que me atraía irremediablemente. Un impulso de curiosidad, mezclado con un leve temor, me llevó a inclinarme hacia el borde. Las ondas en la superficie distorsionaban mi reflejo, invitándome a adentrarme en lo que había estado esquivando. Alargué la mano, sintiendo el roce del agua fría en mis dedos. La frialdad era un ancla en mi realidad, y aunque la lógica me decía que era un riesgo, mi corazón palpitaba con la promesa de lo que podía descubrir. El sentimiento de estar a un paso de la revelación se volvió abrumador, convirtiendo la duda en una especie de fervor. No hay camino hacia la verdad sin sacrificios, susurró una voz interna que resonó en mi mente. Esa voz era familiar y extraña a la vez,
como un eco de antiguas sabidurías que habían dormido dentro de mí. Con un último destello de determinación, decidí que quedarme en la orilla no era una opción. Entonces, cerrando los ojos, hice un movimiento decidido y sumergí la mano en el agua. El contacto fue instantáneo. Una corriente de energía recorrió mi brazo, como si el estanque mismo me hablara. Sus aguas parecidas a un cristal trasladaron visiones a mi mente, momentos olvidados de alegría, arrepentimiento y también aquellos instantes de pura vulnerabilidad. Allí estaba yo, un niño riendo bajo la lluvia, un adolescente enfrentando su primera gran pérdida, y un adulto temeroso de reconocer sus anhelos más profundos. De pronto, la imagen del objeto brillante se volvió más clara. Se alzaba del fondo, brillando intensamente mientras emergía de las aguas. Era un pequeño espejo, rodeado por un marco de brillantes piedras de colores que destellaban como estrellas. Saqué el espejo con cuidado, sintiendo que contenía un poder profundo. Al sostenerlo, noté que la superficie reflejaba no solo mi imagen, sino también matices de mí mismo que nunca había podido ver. Era como si el espejo desnudara mi alma, revelando aspectos oscuros y luminosos por igual. La mirada que el espejo me ofrecía era el reflejo de mis propios temores, pero también de mis sueños más auténticos. La aceptación de ambos lados de mí florecía como una flor abriéndose hacia el sol, lo que me llenó de una energía singular. Mientras el sol comenzaba a descender, el cielo se tornaba en una paleta de naranjas y violetas, y la brisa me envolvía como un abrazo cariñoso. Sentí una conexión palpable con el mundo a mi alrededor, como si las plantas, los árboles y el universo mismo estuvieran en armonía con el descubrimiento que acababa de hacer. El espejo parecía vibrar en mis manos, guiándome a una nueva comprensión. De pronto, una pregunta se materializó en mi mente: ¿qué haré con estas verdades recién descubiertas? La curiosidad se encendió nuevamente en mí. Había dado un paso adelante, pero sabía que lo más difícil estaba por venir: integrar lo que había aprendido y permitirme ser visto completamente por los demás. Mirando el espejo, supe que esa era solo la primera capa de una verdad aún más profunda. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una ligera brújula de esperanza surgía en mi interior. ¿Qué pasaría si decidiera compartir mi reflejo con el mundo? ¿Sería capaz de liberarme de las cadenas del juicio, la inseguridad y el miedo? Con el corazón latiendo con fuerza, me encontré de pie junto al estanque, mirando el espejo con renovado propósito, pero, mientras contemplaba mis nuevas realizaciones, un nuevo destello emergió en mi mente. ¿Qué es lo que realmente significa aceptar todo lo que soy? La oscuridad de la noche pronto se hizo presente, y un vasto manto de estrellas salpicó el cielo, casi como si el universo estuviera a la espera, observando mis movimientos. Aún con el espejo en mano, sentí una oleada de energía vibrante, y la pregunta que se había formado en mi mente se convertía en un mantra: ¿qué significa aceptar todo lo que soy? Comencé a caminar por la orilla del estanque, entrelazando mis pensamientos en un tapiz de dudas y anhelos. Las sombras de los árboles se movían a mi alrededor, susurros antiguos resonando con la brisa. En ese instante, comprendí que cada paso que daba era un ritual, un acto de rendición ante lo desconocido. La luna, llena y resplandeciente, iluminaba mi camino, sugiriendo que había luz incluso en los momentos más oscuros. Las visiones que el espejo había traído a mi mente comenzaron a entrelazarse con más claridad. Recordé las veces que había reprimido mis emociones, el miedo a ser juzgado por mostrar mi verdadero yo, y la frustración de sentir que no encajaba en el mundo que me rodeaba. Cada pensamiento se añejaba en mi mente hasta que, como un rayo, una nueva idea apareció: tal vez la aceptación no se trata solo de mí. Quizás refleja cómo me relaciono con los demás. Me detuve en seco, observando a mi alrededor. La noche pareció cobrarse vida con los sonidos de la naturaleza, el canto de los grillos, el murmullo del viento entre las hojas. En mi corazón, una chispa de empatía creció al imaginar que cada ser, al igual que yo, luchaba con las sombras dentro de sí. Cuántas historias dormían en cada mirada, en cada suspiro. Con el espejo aún en mano, me senté en la hierba, dejando que las sensaciones se llenaran de un significado nuevo. Era como si el estanque, con su profundidad enigmática, me ofreciera una lección más. La comprensión plena de uno mismo era solo el primer peldaño hacia la conexión genuina con los demás. Cada experiencia que había vivido se entrelazaba con la de otros, creando una red vibrante de humanidad compartida. Entonces, en el fulgor de la luna, una visión potente tomó forma. Imaginé la posibilidad de abrazar no solo mi esencia,
sino también las del resto. Así, sentí que el espejo comenzaba a brillar de nuevo, esta vez no como un reflejo de mis hazañas e inseguridades, sino como un portal al reconocimiento colectivo. En su superficie vi rostros, extraños y conocidos, y en sus miradas aprendí que compartir conceptos de vulnerabilidad y fortaleza era el camino hacia un lugar donde todos pueden ser vistos, aceptados y amados en su totalidad. Una combinación de miedo y alegría brotó en mí. ¿Sería realmente capaz de mostrar mis colores más profundos ante los demás? ¿Podría algún día mirar a otros a los ojos, ver sus sombras y ser valiente suficiente para abrazar las sombras que también hay en mí? Mientras me ahogaba en aquellas preguntas, un nuevo brillo apareció en el espejo. Esta vez, como una estrella fugaz cruzando el cielo, su luz iluminó una nueva dirección. ¿Acaso se trataba de un sencillo ritual por realizar? ¿Un encuentro con alguien más? Atrapado entre la excitación y la incertidumbre, me di cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Con el corazón palpitante y una sonrisa creciente, guardé el espejo entre mis pertenencias, sintiendo que había dado un paso hacia lo desconocido, una puerta entreabierta a nuevas conexiones y profundas transformaciones. Pero, en la penumbra, otra pregunta emergió: ¿cuál será el primer paso que daré hacia esa conexión auténtica con el mundo? El fresco rocío de la madrugada acarició mi piel, y con cada inhalación sentí como la energía del universo comenzaba a fluir a través de mí. Las primeras luces del alba desplegaban un espectáculo de colores en el horizonte, como si el cielo estuviera pintando un nuevo comienzo. Una sensación de urgencia y expectación se apoderó de mi ser, las preguntas aún reverberaban en mi mente, y comprendí que era el momento de buscar respuestas, o al menos pistas. A lo lejos, escuché el canto sereno de un ave, y seguí su melodía hasta un claro. Allí, un gran roble se alzaba majestuosamente, sus ramas extendiéndose como brazos acogedores. Decidí acercarme. Mientras corría los dedos por su rugosa corteza, percibí una conexión profunda, un eco de sabiduría de siglos pasados. Este árbol ha estado aquí siempre, observando, aceptando lo que es, pensé. Cerré los ojos y traté de absorber su esencia. Entonces, una visión emergió en mi mente, casi como un susurro. Vi un camino serpenteante que se alejaba del roble, un sendero cubierto de hojas doradas y marchitas que conducía hacia un destino desconocido. Ante la imagen, una emoción brotó en mi interior, una mezcla de temor y emoción. No sabía a dónde llevaría ese camino, pero dentro de mí crecía la certeza de que debía seguirlo. Al abrir los ojos, un nuevo sentido de propósito me guiaba. ¿No es este el primer paso hacia la conexión auténtica que tanto anhelo?, reflexioné. La decisión se formó con claridad, y sin dudar, me dirigí hacia el sendero. Cada paso resonaba en mi interior, como un latido de apertura hacia lo desconocido. Las sombras de la noche se desvanecieron mientras la luz del sol se filtraba entre los árboles, y con cada paso, recordaba momentos de mi vida en los que había evitado abrirme, donde el miedo al rechazo me había eclipsado. Sin embargo, en esta nueva luz comprendía que el rechazo también formaba parte de la experiencia humana, y tal vez era ahí donde nacía la verdadera conexión. Continué mi camino y, al poco tiempo, me encontré al borde de un pequeño claro rodeado de flores silvestres. En el centro, había un círculo de piedras con una pequeña fogata, como si alguien hubiera estado allí antes, esperando. Atraído por su presencia, me permití sentarme en el borde del círculo. Observé las llamas danzar con desenfreno, y de repente, una voz suave pero poderosa resonó en mi interior: la autenticidad no solo se da entre tú y los demás, sino también contigo mismo. Mientras contemplaba el fuego, las llamas proyectaron imágenes de momentos compartidos, risas, lágrimas, abrazos y despedidas. Cada experiencia era un recordatorio de que cada interacción, ya fuera buena o mala, había moldeado mi percepción del amor y la autenticidad. Reflexionando así, noté que quizás, el primer paso no se trataba totalmente de lo que los demás verían, sino de lo que yo decidiera hacer en esos momentos y cómo decidiera amarme a mí mismo en el proceso. Con esa revelación, escuché el crujido de unas ramas detrás de mí. Me volví rápidamente, y ahí, en la linde del claro, vi a una figura. Era un anciano, con una mirada profunda y sabia, que parecía traer consigo el peso de innumerables historias. Su presencia llenó el aire de expectación, y de repente, la próxima pregunta aconteció en mi mente con una urgencia renovada. ¿Qué secretos guardas tú, anciano de las historias, sobre este viaje que quiero emprender?
El anciano avanzó lentamente hacia mí, sus pies descalzos deslizándose con suavidad sobre la hierba, como si el terreno mismo lo reconociera. Había una paz en su postura, una serenidad que parecía venir de un lugar más allá de lo mundano. Por un instante, me perdí en sus ojos. En ellos había un reflejo de experiencias que solo un alma que ha vivido intensamente podría llevar. Y niño del camino, tus preguntas son el eco de un corazón en busca de su verdad, dijo, y su voz era como un susurro del viento. El viaje que inicias no es solo físico, es un viaje interior que desvela lo que yace profundo en tu ser. Con un gesto amable, me invitó a acercarme más al círculo de piedras. A medida que tomaba asiento junto a él, sentí que el aire a nuestro alrededor pulsaba con una vibración especial. Cada llama que ves en el fuego representa una parte de nosotros, explicó el anciano, señalando las llamas que seguían danzando. Algunos momentos son intensos y rápidos, otros calmados y prolongados, pero cada uno tiene su razón de ser. Miremos más allá de las cenizas de lo que hemos abandonado y los miedos que nos pesan. Mientras hablaba, visiones comenzaban a entrelazarse en mi mente. Recordaba los días en los que la duda me arrastraba, las noches de insomnio llenas de posibilidades no exploradas, y esos instantes efímeros en que una risa sincera traía luz incluso ante la penumbra. Esas llamas son los fragmentos de lo que eres, continuó. Tu esencia brilla incluso en la oscuridad, pero debes permitirte ver lo que aún no has aceptado. Una leve brisa sopló, haciendo que algunas hojas del bosque cayeran suavemente a nuestro alrededor, como si la naturaleza misma se preparara para susurrar secretos. Pero, ¿cómo puedo aceptar todo esto?, le pregunté. ¿Y si mis sombras me superan? El anciano sonrió, como si la simplicidad de mi pregunta revelara una verdad más profunda. Es en la aceptación de la sombra donde reside el verdadero poder. El amor verdadero no discrimina, es inclusivo. La sombra no está aquí para destruirte, sino para enseñarte. Su mirada se hizo más intensa. Hay una lección en cada cicatriz que llevas. De repente, una visión vino a mi mente como un relámpago en la oscuridad. Vi rostros de personas que habían pasado por mi vida, cada uno representaba un sentimiento, un aprendizaje. Desde los amigos que dejaron huellas imborrables hasta aquellos que se desvanecieron, llevando consigo fragmentos de mi alma. Detrás de cada interacción, se ocultaba un mensaje esperando ser descifrado. ¿Qué mensaje es ese? ¿Cómo lo encuentro?, inquirí con una mezcla de impaciencia y esperanza. El anciano se inclinó un poco hacia mí, su voz ahora en un tono casi de confidencia. Los mensajes aparecen en los momentos más inusuales, en los susurros del viento o en la risa de un niño. Debes estar abierto, prestar el oído a lo que te rodea y recordar que la vida mismo es un maestro. Mientras asimilaba sus palabras, sentí que mi corazón palpitaba con más fuerza. Pero en ese instante de revelación, el fuego en el centro pareció cambiar su danza. Sus llamas giraron y se elevaron hacia el cielo, dibujando figuras que se transformaban rápidamente. Mi mente quedó absorta en un espectáculo de luces, y en la exhibición emergió una imagen conmovedora, un puente que cruzaba un vasto abismo, que conectaba dos mundos. ¿Qué simboliza ese puente?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad y el creciente sentido de anhelo por comprender lo que me aguardaba. El anciano se quedó en silencio por un momento, como si evaluara la importancia de su respuesta. Ese puente es la conexión entre tu pasado y tu futuro, entre lo que has sido y lo que puedes llegar a ser. Pero es un camino que debes recorrer, la decisión está en ti. Con cada palabra suya, sentía que una chispa de infinidad se encendía dentro de mí. La visión del puente se afianzaba en mi mente, pero una pregunta persistía. ¿Cómo cruzar ese puente sin tropezar o dudar?, murmuré, con el eco de sus misterios aún resonando en el aire. El anciano respiró hondo y el fuego, en sintonía con su aliento, se avivó levemente, como si respondiera a su presencia. Cruzar ese puente requiere valor, niño. Pero sobre todo, requiere conocer tus miedos. ¿Qué es lo que realmente te detiene? Su pregunta se deslizó hacia mí, como una pluma en un torrente, y me hizo reflexionar sobre las cadenas invisibles que sostenían mi espíritu. Mientras contemplaba mis propios temores, una sensación de ahogo me envolvió. Recordé el miedo a lo desconocido, el pavor a repetir los errores del pasado y la ansiedad que a menudo dominaba mis pensamientos. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para enfrentar mis sombras?, pregunté, mientras una inquietud se cernía sobre mi pecho. Recuerda, las sombras son parte de la luz, explicó el anciano, levantando su mano hacia la danza del fuego.
El contraste hace que la luz resplandezca con más fuerza. La fortaleza no proviene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar a pesar de él. Sus palabras eran como semillas que caían en la tierra fértil de mi conciencia, y aunque aún vacilaba, sentía que una parte de mí comenzaba a florecer. Con cada instante que pasaba a su lado, los ecos del pasado resonaban más nítidamente. Las lecciones que había aprendido eran como las llamas de nuestro fuego, combinándose para crear un nuevo conocimiento. Sin embargo, otra imagen emergió en mi mente, un laberinto, con paredes altas y enredaderas que parecían inquebrantables, y en su centro, un espejo negro que reflejaba nada más que oscuridad. ¿Ese espejo, qué representa?, pregunté, incapaz de contener la inquietud que me producía. El anciano cerró los ojos por un momento, sumergiéndose en sus pensamientos. Esa es la imagen del temor refractado. Puede parecer aterrador, pero en su interior reside un gran poder. Al enfrentarte a lo que temes, lo transformas, llevándolo de la sombra a la luz. Un escalofrío recorrió mi espalda ante la idea de tener que enfrentar el espejo. Lo que se oculta detrás de ese espejo podría liberarme o destruirme, cuestioné. La incertidumbre llenaba el aire, creando un peso entre nosotros. Es un reto poderoso, y solo tú decides su resultado, respondió el anciano, su tono firme y seguro. Lo que debes hacer es mirar sin temor, sin juicio. Solo así descubrirás que la imagen que temes puede ser tu aliada más fiel. Con esas palabras, una nueva visión comenzó a formarse en mi mente. La idea de un viaje hacia el interior, una exploración en la que podría desnudarse cada una de mis emociones y descubrir cada resquicio de luz en la oscuridad. Pero algo me detuvo, una pregunta crucial que aún necesitaba ser respondida. ¿Cómo sé que estoy listo para mirar en ese espejo? ¿Cómo sé que no caeré en la desesperación? El anciano mantuvo su mirada fija en el fuego y, después de un tiempo, replicó, la preparación no es un estado de ser, sino un acto de voluntad. Es en el deseo de comprender que la valentía florece. Tienes dentro de ti la bravura del guerrero, la curiosidad del niño y el amor del sabio. Así que, abre tu corazón y permite que la verdad emerja, y así, en medio del murmullo del bosque, sentí como una corriente de energía recorría mi ser. La imagen del puente seguía fresca en mi mente, y por primera vez, vislumbré la posibilidad de cruzarlo. Sin embargo, una nueva corriente de preguntas se agolpó en mi mente. ¿Qué pasará si descubro algo que no quiero ver? ¿Qué sucede si mis sombras son más fuertes de lo que imagino? El aire se volvió denso mientras aguardaba una respuesta, y el fuego, danzando intensamente, parecía estar en sintonía con mis deseos y temores. En ese instante, comprendí que el viaje apenas comenzaba. El día había amanecido en todo su esplendor, como si el universo celebrara mi renacer. Cada rayo de sol se sentía como una bendición, cada hoja que susurraba al viento parecía ofrecer un mensaje de esperanza. Caminé hacia el claro donde todo había comenzado, el lugar donde me había abierto al misterio, donde las sombras se habían presentado a mí como compañeras de viaje. Así fue como comprendí que los temores y las inseguridades, esas que una vez me ataron con cadenas invisibles, no eran monstruos a vencer, sino historias a entender. Al llegar, me senté en el mismo lugar frente a la fogata que aún respiraba en su serenidad. El anciano ya no estaba allí, pero su presencia permanecía en el aire como un eco de infinitas lecciones. En mi interior, el fuego que había despertado se avivaba con cada pensamiento, y entonces, recordé el espejo, aquel pequeño objeto que no era solo un reflejo, sino una puerta hacia el abrazo de mi verdad. Era el momento. Con el corazón en la mano y la mente abierta, decidí enfrentar esa oscuridad que aún residía en mí. Cerré los ojos y me dejé llevar por las visiones que comenzaban a cruzar mi mente. Las imágenes de mi pasado, mis fracasos, mis traumas, todo lo que había evitado, cardíacos ardía en mi pecho. Era el momento de mirar en el espejo de la verdad profunda, aquel que me mostraba tanto el dolor como la luz que soy. Tomé una bocanada de aire, y en ese instante de silencio, sentí que todo lo que había vivido no era en vano. No era un camino en solitario. Este viaje había estado entrelazado con el de cada ser que había cruzado mi vida. Allí estaban las lecciones, las risas, los abrazos, las despedidas. Era un tapiz de conexiones que resonaban profundamente, como si el universo mismo estuviera esperándome para darme la bienvenida a su abrazo. Poco a poco, abrí los ojos y miré al estanque que reflejaba el cielo brillante. La serenidad del agua era un espejo viviente, un símbolo de lo que había aprendido,
que todo está en un flujo constante, y lo que no aceptamos se queda atrapado. Entonces, supe que no se trataba solo de mí, sino también de abrirme a la humanidad compartida y a la vulnerabilidad que todos llevamos en nuestros corazones. Me acerqué a la orilla nuevamente, sintiendo el roce del agua en mis dedos. Con el espejo en la mano, decidí alzar la mirada hacia mi reflejo. La resistencia se disolvió, la ansiedad se contrajo, y al final, se tornó en una aceptación llena de paz. Lo entendí, el camino hacia la conexión auténtica no era la ausencia de sombra, sino el reconocimiento de que, en cada fractura de luz, en cada sombra que habita en mí, reside la auténtica humanidad. Vi entonces lo que había estado oculto. Era un fuego purificador, una cancelación de viejos pesares y un espacio donde emergían abrazos de consuelo, comprensión y amor. Con cada latido de mi corazón, sentía que la vida comenzaba a expandirse más allá de mí, hacia los demás. Cada ser, cada hoja susurrante, cada estrella titilante en el cielo, todos compartiendo esa danza cósmica aún más profunda de ser. La revelación llegó como un torrente de luz. No tenía que ser perfecto. No había necesidad de esconderme tras muros de inseguridad ni suprimir mis emociones. En la aceptación se hallaba mi fuerza. Finalmente entendí que mi viaje espiritual no era solo mío, sino una invitación a todos a unirse en la cohesión de lo humano. El silencio del lugar se llenó de una energía vibrante, y por primera vez supe que lo que habían sido mis limitaciones se transformaban en mi mayor regalo. Me levanté, sosteniendo el espejo frente a mí. Con la vista aún fija en mi reflejo, pronuncié despacio, como un mantra: soy un ser completo, en el abrazo de mi luz y mis sombras, me expando, me conecto, me despierto. El eco de mis palabras reverberó en el universo, y en ese instante, sentí una paz interna que nunca antes había conocido. La conexión con los demás comenzaba aquí, en mi propia aceptación. Y mientras la brisa acariciaba mi rostro, comprendí que cada uno de nosotros es una chispa en esta vasta oscuridad, un recordatorio de que la luz puede encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Así que, al mirar hacia el horizonte, una frase emergió de mi ser: cuando abrazo mis sombras, la luz no solo me ilumina, sino que me transforma. Y con esa sabiduría, supe que seguiría caminando, no solo hacia mi verdad, sino hacia la de cada alma que cruza mi camino.